pues a lo que es el contexto internacional, ¿no? Esta gran discusión del siglo XX entre socialismo y yo creo que es mercados. una respuesta también a la tentación del partido único. Bueno, yo creo que lo que hay que ver también es que es un momento en el cual culmina el proceso de construcción de instituciones después de la Revolución Mexicana y que hay decisiones que tienen que ser tomadas en ese momento. En efecto, hubo esa tentación fuerte de crear un partido que reprodujera de cierta manera las coaliciones de los frentes populares en Europa, pero también hay decisiones que se toman o que se van a tomar en el seno de esa élite revolucionaria. No hay que olvidar que en las elecciones de 1940, por ejemplo, fueron elecciones muy importantes en torno a la definición y a la orientación que iba a tomar el régimen post-revolucionario. Y si bien Acción Nacional no participó directamente en el apoyo a la candidatura de Almazán, era un momento en el cual había discusiones muy fuertes en el seno de la sociedad mexicana en torno a la orientación que iban a tomar las políticas públicas y el régimen post-revolucionario. Y es cierto que existió esa tentación muy fuerte de crear un partido único. De hecho, es el periodo en el cual, es uno de los pocos periodos en el cual, el periodo inmediatamente anterior a la fundación del PAN, en el cual hay un solo partido político que domina la vida electoral mexicana. A propósito de las difíciles condiciones que suponía fundar un partido de oposición en esos años, también habría que señalar que Acción Nacional nace fundamentalmente como una organización minoritaria, se saben minoritarios, con fuertes raíces en el Distrito Federal, pero se van extendiendo después a los estados, al norte, pero es una extensión que requiere muchísimo esfuerzo, en particular de parte de Gómez Morín, que trabaja denodadamente en hacer conocer los principios del partido, tiene el apoyo de antiguos universitarios, de muchos de ellos que fueron sus alumnos o que eran alumnos de la Facultad de Derecho cuando él estuvo en la rectoría. Entonces este también es un elemento que hay que tomar en cuenta, que representaba un esfuerzo muy grande poder construir un partido nacional en esos momentos. Los panistas de esa época, los de la primera hora, como se les llama, inclusive los de la segunda, son panistas que estaban luchando contra un régimen hegemónico. Pero por otra parte, en la raíz del partido había otra discusión, creo yo, todavía más profunda, y que tiene que ver con la naturaleza misma del Partido Acción Nacional. Era realmente, como decía don Efraín González Luna, ¿era una escuela de ciudadanos? O como lo manifestaba Gómez Morín, una brega de eternidad. ¿Realmente el partido era para mover las almas o para ganar elecciones? Y hay todavía una discusión que se traduce en otros aspectos. El partido testimonio, las candidaturas testimonio, o hasta que llegan, digamos, los bárbaros del norte, como se le menciona a Luis Álvarez, a Francisco Barrio, a Ernesto Rufo, a Manuel Cloutier, y a Cloutier en primer lugar, ¿no? Y empiezan a ganar elecciones. Entonces, digamos, como que hay varios planos en la discusión, pero yo creo que la más profunda es cuando realmente Gómez Morín y González Luna se plantean ¿qué debe ser el partido? Ante un sistema de partido hegemónico, omnicomprensivo de la realidad. ¿Qué es lo que debían de hacer desde el punto de vista de ese instrumento para qué debía servir el partido? Claro, y sin embargo, esta ambivalencia del PAN de la primera etapa que mencionaba el senador, pues de algún modo se resuelve en los años 80, ¿verdad? Con la crisis económica del 82, la nacionalización bancaria, de repente cambia la perspectiva del PAN, ¿no? Su militancia, ¿no? De repente el PAN tiene un tipo de candidatos que antes simplemente no les interesaba la participación en la política, ¿no? Estos que llamas
los bárbaros del norte. Yo creo que a partir de los 80 podemos ver esta nueva faceta del PAN en el que ya se plantea seriamente el conseguir el poder. Yo creo que hay algo también que es muy importante, es el hecho, como ya se ha mencionado, de que Acción Nacional desde hace tiempo cree en las elecciones. Piensa en estrategias de movilización del voto, a diferencia, por ejemplo, de un gran segmento de la izquierda que sigue creyendo en la movilización social, pero que se convierte muy tardíamente a la movilización electoral. Entonces, a partir del momento en que el sistema político empieza a abrirse, y a partir del momento en que sí, los partidos de oposición pueden empezar a ganar elecciones a nivel municipal primero, luego a nivel de los estados, y desde luego también en los distritos de mayoría relativa, el PAN está mejor preparado que los demás partidos de oposición para sacar provecho de esa oportunidad. ¿Tú no estarías de acuerdo que esa imagen más conservadora que lanzó en el 2006 era una respuesta a la candidatura más peligrosa que era la de López Obrador? Desde luego que esas decisiones no se toman en el vacío, no se toman sin tomar en consideración el abanico de las propuestas políticas. Pero eso para mí me plantea un problema, otro problema que me parece importante discutir y que tiene que ver con los años del PAN en el gobierno, es decir, el PAN en el gobierno, ¿qué ha hecho el PAN en el gobierno? ¿Cómo el hecho de ser partido de gobierno puede haber modificado su mensaje político? ¿Cómo esto puede haber le restado al PAN quizás algo que tiene que ver con esa tradición humanista? Y sobre todo, ¿cómo eso puede haber hecho que esa ventaja que en algún momento tuvo el PAN por su historia de lucha a favor de los derechos cívicos, como esa historia quedara poco a poco en el olvido? Es decir, cómo después de todos esos años de gobierno, Acción Nacional esté menos identificado a la lucha por la democratización del sistema político y cada vez más el partido identificado a temas sociales que son temas normalmente asociados al conservadurismo social. La seguridad, todas esas políticas con respecto a ciertos derechos cívicos, la relación con la Iglesia Católica, que es algo que el PAN había logrado colocar en una cierta distancia a lo largo de los años 80 y 90. Y uno tiene la impresión de que el gran reto ahora para Acción Nacional es regresar a esos temas más identificados a lo que se conocía en alguna época como la doctrina panista, ese pequeño documento de 12 cuartillas al cual Acción Nacional hace referencia de manera permanente. Yo creo que hay muchas cosas que siguen estando pendientes en la economía, en los sindicatos, en las centrales campesinas, en la seguridad, que nos plantean retos formidables y que van a ser muy dependientes de lo que hagamos internamente. Si somos capaces, después de la elección intermedia y de sus resultados, de generar una alianza interna, ahora que estamos haciendo alianzas hacia afuera, una alianza de unidad hacia adentro, a redefinir los objetivos y la acción que debemos llevar a cabo. Por otro lado, la prueba real para un partido político es el ejercicio del poder y ver cómo, después de haber estado en el gobierno durante 12 años, tiene la capacidad de renovar su discurso político, tiene la capacidad de suscitar